años en iglesia a veces pasa que estás años y años de oyente y crees que todo el mundo sabe un montón, que todo el mundo es un erudito de la palabra, pero que vos sos un ignorante. Eso sentí yo durante 30 años. Y hacía estudios bíblicos prolongados y aburrido, y no podía avanzar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba de oyente. La idea es que en Caminar por Fe o en la iglesia que este discipulado llegue, es que en 9 meses yo estoy dando una casa de oración y Romy es oyente. Que a los 9 meses Romy ya puede abrir su propia casa de oración. O a lo mejor en vez de abrir una casa de oración, el Señor la lleva a una plaza a predicar, o la lleva a Colombia, Australia, no sé dónde, o a, ¿cómo se llama? A Chuña, que sabemos ir, a donde el Señor la lleve, o te lleva a la plaza de tu barrio a predicar. Pero que sepamos que Jesús dijo que todo aquel que en Él cree, dice echará fuera demonios, todo aquel que en Él cree, sanará enfermos, todo aquel que en Él cree agarrará una serpiente con la mano y no le picará. ¿Qué tenemos que saber? Que todo el que cree en el Señor se puede convertir en su discípulo. ¿Y por qué lo hacemos en 9 meses y no en 30 años, como otras iglesias? Porque está comprobado que nadie que esté de oyente tanto tiempo seguido, tanto tiempo, no abandone, no se aburre. ¿Cuál es la idea de este discipulado? Dar herramientas espirituales básicas para una persona que nunca abrió la Biblia. De hecho, hay alguien que no tenga Biblia acá, tenemos Biblia para regalar. Si alguien no tiene Biblia, levante la mano y los chicos le llevan una Biblia. Que no tenga Biblia, sin vergüenza, levanta la mano y le regalamos una Biblia. La idea es que el Evangelio se propague. ¿Por qué hacerlo ahora y con esta rapidez? Ustedes vieron que el mundo está en guerra, lo que está pasando en Israel, todo eso ya está escrito en su palabra. Lo que pasa es que como no sabemos la palabra de Dios, no nos enteramos que todo eso tiene que suceder. Y la idea es hacer discípulos rápido. ¿Por qué? Porque en los tiempos finales, ¿ustedes creen que nos vamos a poder juntar acá? ¿Qué creen? No. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cristianos vamos a ser perseguidos. De hecho, hoy veía no sé en qué país cómo destruyeron una iglesia a los no cristianos, porque ya estamos siendo perseguidos. Entonces, en el final de los tiempos, vamos a volver a la iglesia primitiva, a predicar a Jesús como empezó a caminar por fe, que eran en las casas de familia. Por eso este discipulado es importante para formar discípulos rápidamente para que puedan predicar. Y yo me preguntaba estos días, ¿qué es ser discípulo de Jesús? Porque estamos hablando de hacer discípulos, pero Cari, ¿qué es ser discípulo? Fui a Google y dice que discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Eso es ser discípulo. Por eso nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Qué aprendemos? ¿La doctrina de quién? De Jesús. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Por eso todo el discipulado se basa solamente en la palabra de Dios. Hoy hay muchos que reconocen a Jesús. Yo le pregunto, ¿reconoce a Jesús como tu Salvador? Y la mayoría de los cristianos me dicen, sí. Y si yo le digo a ustedes, ¿reconoce a Jesús como su Salvador? ¿Qué me va a decir? Sí. Pero si yo le cambio la pregunta y le pregunto, ¿quién realmente está dispuesto a seguir a Jesús? Ya no levantan todas las manos y se levanta una mano o 2 manos. Porque una cosa es reconocer a Jesús, creer en Jesús y otra estar dispuesto a seguir a Jesús. Cari, ¿y quién tiene ese llamado todo? Porque la gran comisión de lo que nadie habla hoy es ir a las naciones del mundo y hacer discípulos, bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hago un paréntesis. ¿Saben qué me llegó a mi casa hoy? Una pileta pelo pincho inflable. Porque como viajamos por todo el país y hasta Chile, y no en todos lados hay río para bautizar, ahora ya no hay excusa. Vamos a una reunión, va a estar en la camioneta el equipo música, el parlante y la pileta. ¿Que se quiere bautizar? Lo bautizamos. Así que si alguno se quiere bautizar acá y no quiere esperar hasta el verano hasta el río, lo traemos el miércoles que viene y hacemos un bautismo en el nombre de Jesús. Así que ya no hay excusa para bautizar. Eso me mostró el otro día Dios. Me dijo, comprate una pileta y llévalo a todos lados. Vamos. La idea es bautizarse en el río, ¿no? Donde el agua corre y el antiguo hombre muere. ¿Ok? Hay un
pequeño cursillo, pero si vos te querés bautizar y querés una vida nueva y realmente te arrepentís de tus pecados, también te bautizamos, ya te di el cursillo. ¿Qué predicaba Juan? ¿El bautismo qué? El arrepentimiento. ¿Te arrepentís? Te metemos en agua y te sacamos nuevo en Cristo. Gloria. Hay un cursillo, chicos. Ser cristiano no es solo creer en Jesús, sino que hay que ser obediente, intentar seguirlo, hacer su voluntad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, el que tenga la Biblia y le quiera abrir, Mateo 7:21. Igual le voy a leer 20 si está Biblia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está donde? En los cielos. A veces no basta con decir Señor, Señor, porque Señor, Señor podemos decir todo, pero hacer la voluntad de Dios no la hace cualquiera. Y ahí es donde nos empezamos a convertir en su discípulo, cuando hacemos su voluntad y no la nuestra. Un verdadero discípulo no solo habla de Dios, sino le obedece a Dios. Yo me acuerdo que cuando empecé a predicar, el Señor llama a predicar a un ignorante de la palabra y una desobediente de la palabra, y ese era yo. Y yo hablaba de Dios, pero como mi velo no se había corrido, no sabía que le tenía que obedecer. Entonces yo predicaba de Dios, pero no le obedecía. Entonces no era una discípula de Jesús, porque hablaba y les decía a ustedes lo que tienen que hacer, pero yo no lo hacía porque no era obediente. Y un discípulo, por lo general, ustedes cuando yo hablo de discípulos, piensen en los discípulos de Jesús, los de aquella época. ¿Eran obedientes a Jesús o no? Señor, te voy a seguir, pero para que me despida no sé quién. Jesús le dijo, no, vení, no mires atrás. No, que se murió, no, los muertos en tierra. O sea, eran súper obedientes. Al llamado de Jesús, iban y le seguían. Ser discípulo de Jesús, yo te voy diciendo todo esto para que te preguntes si realmente querés ir a una casa de oración. Porque es preferible que se abra una casa de oración con personas que estemos dispuestos a ir a Jesús y no que se abran 30 con personas que realmente no les interesa ser discípulos de Jesús. Y es duro lo que estoy diciendo. Dice en Lucas 14, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a quién, a padre, a madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí no estoy diciendo que tengamos odio con nuestra familia, no estoy diciendo que hay que pelearse con la familia, sino estoy diciendo que Jesús tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, ser el centro de nuestra vida. O sea, yo amo a mis hijos, pero ¿quién es más importante, mi hijo o Jesús? Jesús. ¿Saben cuál es el problema? Que todos lo decimos de la boca para afuera, pero cuando realmente el Señor nos empieza a pedir cosas y realmente tenés que abandonar a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu hijo por ir a predicar el Evangelio, ahí es donde se ve si realmente amas más a Dios o a tu familia. Él quiere ser el primero, Él quiere todo de nosotros. Yo siempre digo que no estamos de acuerdo con el diezmo, por eso no pedimos ni diezmo ni ofrenda. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios me pide todo como su discípula. Todo, Yo le sirvo al Señor ¿con qué? Con todo. Con mi dinero, con mi vehículo en salir a predicar, con la comida cuando la comparto con alguien. O sea, a Dios se le sirve con todo. Por eso yo no estoy de acuerdo en solo dar el diezmo, porque Dios me está pidiendo absolutamente todo. El discípulo verdadero que carga todos los días. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La cruz no es un símbolo religioso, ni que se la cuelga acá. En realidad la cruz es un instrumento de muerte. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama todos los días a morir. ¿A qué tenemos que morir? A las pasiones, a la droga, al sexo, a la carne, a la pornografía, al alcohol, al adulterio, a la fornicación. Morir. Esa es la cruz. Por eso no usamos cruces los cristianos, porque la verdad que no necesitamos una cruz para recordar que tenemos que morir. Porque la cruz la llevamos
la enterramos todos los días y a los pies de la cruz sabemos que tenemos que morir. Un verdadero discípulo es quien puede morir a la cruz. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó por mí. Yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Y si Cristo está viviendo en cada uno de ustedes, les hago una pregunta, ¿están viviendo acorde a un templo santificado para que Jesús habite en nuestra vida? No me lo contesten. O sea, ¿estoy viviendo de tal manera que Jesús está habitando en mí y que Él se sienta contento de estar en mi templo? ¿Que Jesús se sienta contento de habitar en mí? Qué pregunta, ¿no? Hay un pasaje en Lucas que el Señor habla de que evaluemos el costo y muestra Lucas 14 y muestra el ejemplo de alguien que va a construir una torre y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarlo, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él. El Señor te está diciendo, tenés que evaluar el costo que es ser mi discípulo. Evalúalo. Karina, no te voy a manipular, te dice, evalúa. ¿Querés ser mi discípula realmente? Porque el que es discípulo del Señor muchas veces hace ayuno, muere la carne, leemos la palabra, oramos. El Señor te empieza a regalar dones y te regala el don de sanidad y hay un enfermo y te piden que vayas a orar un día a las 2 de la mañana en una clínica. ¿Estás dispuesto a dejar la cama calentita, dejar tu mujer, tu marido, tu hijo, ir a orar por ese enfermo? Tiene un costo ser discípulo. Ojo, es tan hermoso, es tan gratificante que es un camino de vida, porque el que realmente experimenta ser su discípulo desde el corazón, con el convencimiento pleno del Espíritu Santo, no quiere abandonar, no quiere abandonarlo. Esa tos se va a ir hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y esos bronquios van a ser restaurados ahora mismo, en el nombre de Jesús, y ese niño se va libre de todo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? Felipe. ¿Creen que Felipe se va libre de toda tos, de toda ama, de todo problema en sus bronquios? ¿Lo declaran en el nombre de Jesús? Amén, en el nombre de Jesús. Ser discípulo de Jesús, ¿saben a qué tenemos que renunciar para ser discípulo de Jesús? El que lo adivina le paga un asado. ¿A qué hay que renunciar para ser discípulo de Jesús? A todo. ¿Saben qué queda de tu antigua naturaleza, de tu antigua manera de vivir? Nada. Recién le decía un joven que varios de nosotros hemos estado en la noche, en el alcohol, en la fiesta. ¿Qué les quedó, jóvenes, de eso? Nada. ¿Quieren volver a eso? ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? Porque estamos completos en Cristo. Amén. Eso nos deja vacío. La antigua naturaleza de vivir cuando estamos en el mundo te llena de vacíos y el vacío hace que te conviertas en un comprador compulsivo, en un gastador compulsivo, en un consumidor de alcohol, de droga, en un comedor, como si fuera un comedor compulsivo, un adicto compulsivo, porque la adicción a la comida es adicción. Te hace que te pase lo que me pasaba a mí. ¿Sabes lo que me pasaba? Yo estaba acá, llegaba a la casa de Romy, a los 2 minutos me quería ir con Nicky. Estaba con Nicky y me quería ir a otro lado. Estaba visitando a mi mamá, me quería visitar a mi tío. ¿Le ha pasado? Porque no tenemos paz. Y estaba acá y quería ir allá. Estaba allá y no pude estar 2 minutos. De hecho, iba a la casa de mis hermanos y le tocaba bocina y ellos tenían que salir porque yo no me bajaba del auto. ¿Saben cómo se llama eso? Vacío. ¿Saben cómo se llama eso? Falta de paz. ¿Solamente a mí me pasó? Ser discípulo es estar dispuesto a perderlo todo para ganar una relación, una comunión personal profunda con Cristo. Y ese perderlo todo para ganar esa comunión
vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero todo, es tanto el gozo que te hace sentir el Señor. Anoche estábamos en mi casa, éramos 3 en adoración, y en un momento empecé a llorar yo y le decía: gracias, Jesús, por poder adorarte, por poder estar 2 horas de rodillas adorándote, porque hay otros que están en guerra, porque hay otros que estaban en una terapia intensiva mientras nosotros adoramos, porque había otros que se estaban drogando mientras nosotros adoramos. Es un privilegio ser su discípulo, es un privilegio adorar a Dios, es un privilegio servirle a Dios. Le decía: Señor, gracias por poder servirte. Cari, ¿cómo se sirve a Dios? De la manera que Él te muestre, acomodando la silla acá, predicando acá, yendo cuando estoy el viernes y los chicos y las chicas a llevar café a la plaza el viernes, yendo a la Catamarca y La Rioja el fin de semana con nosotros, predicándole a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. En tu trabajo sos un discípulo, en tu trabajo con tu testimonio, tus compañeros se pueden convertir. Che, yo quiero ser como Lili, fui al negocio de Lili a comprarle pollo, me atendió con tanto amor, oraron por mí, que yo quiero ser como Lili. El otro día vino un delivery a casa con Serena y terminó dentro de mi casa y le terminamos orando al delivery. Y ese delivery quiere ser un discípulo, porque lo recibimos, ¿saben por qué? Con amor, sin distinción de personas. Hay un condimento esencial. Todos queremos ser discípulos, pero ¿para qué queremos ser discípulos? ¿Saben qué tiene que tener un discípulo? Amor. ¿Y amor a qué? A las almas. O sea, estamos hablando que este discipulado lo queremos regalar a cualquier lugar del mundo, porque esto no es de Camino por Fe, esto no es de Fernando, esto es del Señor. ¿Y qué tenemos que tener los discípulos? Amor de las almas. Porque a veces queremos servirle al Señor porque estamos aburridos, o queremos servir al Señor porque estamos tan rotos que yo voy a Caminar por Fe y hay tanto para hacer ahí, que yo llevando comida, haciendo esto o lo otro, me siento que mis heridas se sanan. Está bárbaro, pero tienes que tener tu mirada puesta en Cristo y decir: yo tengo amor por esa alma que está perdida, yo tengo amor por ese que está robando, yo tengo amor por ese que está drogando, tengo amor por ese que está estafando, tengo amor por ese que está engañando a su mujer, a su marido, y le quiero llevar amor para que deje de hacer todo eso, porque yo también estuve en ese lugar. Ser discípulo de Jesús hoy, en el 2025, es tener amor por las almas que están perdidas. Esto no es vanagloria, esto no es porque yo voy a ser su discípulo y voy a tener un micrófono, no, es amor por la alma perdida. El mismo amor que nos tuvo Dios a nosotros cuando nos hemos perdido en algún momento. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? No es como ser discípulo de Jesús, ni es tan popular, No va a salir en la primera etapa del diario como sos discípulo de Jesús. ¡Wow! Acá está Gabriela Castro, discípulo de Jesús. No, va a salir otras cosas, pero no va a salir vos. Porque una tarea que se hace en silencio, una tarea que se hace realmente por Jesús, no para que nadie te mire ni nadie te aplauda. ¿Saben que Jesús no busca admiradores? Busca seguidores. Los humanos buscamos admiradores. Jesús, seguidores. ¿Cuántas personas sanó Jesús? ¿Cuántas creen que sanó? Miles. Y Él le dijo: quédense en el famoso aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu. ¿Y cuántos se quedaron de esos miles ahí? 120. 120, con la cantidad de personas que fueron bautizadas. De a 3.000 bautizaban, de a 5.000. Se iban, no hablemos solo de Jesús, los discípulos. Dice que ponían los enfermos en la calle y la sombra de Pedro los sanaba. Y aún así, cuando tuvieron que esperar la promesa que hizo Jesús, que era el Espíritu Santo, solo 120 de todas esas almas quedaron. Porque no cualquiera estaba dispuesto a ser su discípulo. Muchos querían la sanidad, muchos querían el milagro, pero pocos estaban dispuestos a pagar el precio del aposento alto. Miren como que nos dijo el Señor: miren, se van a quedar. Este viernes va a haber una vigilia, no sabemos bien qué vamos a hacer y demás, a la noche orando. Che, quédense todos juntos, unánimes orando, quédense todos juntos.
y Fernando diga, bueno, yo me quedo hasta las 6 porque a las 7 entro a trabajar. Que Nicky diga, no, yo me quedo un rato porque está mi marido esperándome en casa. Que yo diga, no, me voy porque mañana noche viene Facu a comer conmigo. Que es verdad. ¿Cuánto realmente estaríamos dispuestos a quedarnos unánime en oración esperando el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuánto estaremos dispuestos a dejar nuestra propia vida, la comodidad, la estufa, la calefacción, para ir a salvar un alma, ¿no? Que se está perdiendo a la noche con 5 grados bajo cero? Jesús lo haría. No sé si nosotros lo podremos hacer. ¿Saben por qué estamos tan preocupados por evangelizar, hacer casa de oración y extender el Evangelio? Porque estamos a la puerta de los tiempos finales. Estamos a la puerta de entrar en un caos tremendo. Estamos a la puerta de que empiece la tribulación, la gran tribulación. Y todavía hay almas que no tienen consuelo. Y esa tarea, miren, hay iglesias que tienen diferentes llamados. Hay iglesias donde hay hace 20, 30 años pastores que van los fieles 2 o 3 veces a la semana, escuchan la palabra y se van a su casa. ¿Está bien? Está perfecto. Hay iglesias que tienen millones de llamados. Esta iglesia, a donde vos estás sentado hoy, que no es casualidad que estés acá, esta iglesia tiene el llamado a ser discípulo para salvar almas para Cristo, que no las salvamos nosotros, lo hace Jesús. Esta iglesia tiene un llamado evangelístico muy fuerte, muy fuerte. No tenemos llamado a estar quietos acá, Este lugar donde nos congregamos una vez a la semana, los domingos también, 2 veces a la semana, está perfecto, perfecto. El Señor dijo sin dejar de congregarse y acá estamos obedeciéndole. Pero tenemos un llamado tremendo en esta congregación, que es la gran comisión, que ir a las naciones del mundo y hacer discípulos. Que el llamado que tendremos que tener todas las iglesias, pero no todas la tienen. Así que si estás acá sentado, no te trajo el Señor de casualidad. Y seguramente fuiste un llamado, un escogido para una tarea muy grande. No, Cari, pero yo soy el pecador más pecador del mundo. Yo también lo era, tranquilo, no te preocupes. Que si el Señor te trajo a este lugar hoy, es porque Él ya tiene un propósito marcado para tu vida. Porque hay 500 iglesias alrededor y te trajo acá. Tal vez no sea la iglesia que más llena esté. ¿Sabes por qué? Porque no es una iglesia donde se va a hablar de la prosperidad, de lo que Dios te va a dar. Porque eso habla todo el mundo. Que Dios te va a dar, que Dios te va a decir, que la predica de los peces, los panes, la multiplicación, que se nos da. En esta iglesia saben que se predica el morir. ¿A dónde? A la cruz. Porque en los tiempos finales, todas las iglesias donde se ha predicado la prosperidad, donde se ha predicado los peces y los panes, van a tener una congregación no arrepentida, una congregación no obediente, una congregación que no muera a la cruz. Y va a tener una congregación que va a llenar el infierno de prédicas de la prosperidad. Queremos, si podemos, aunque seamos 2, predicar de la obediencia y predicar del morir a la cruz, que es lo que en definitiva vamos a necesitar para que Jesús venga a su iglesia. Y Cere nos va a hablar, para cerrar, después Sofía va a orar, de alguien que fue un gran ejemplo como discípulo. ¿Quién fue su discípulo preferido de ustedes? ¿Qué Juan, Sofía, el tuyo? ¿Cuál de los Juan? ¿El amado o el bautista? ¿Cuál? El de Javi, Cere, Pablo.